Y saludamos ya en a buenas horas a Javier Valentín, vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días, muy bien. Bueno, hablamos de una circunstancia que ya hemos hablado en muchas ocasiones con Javier Valentín y de un momento en el que parece que el alquiler vacacional sigue estando dentro del relato informativo. Lo último que hemos visto ha sido que han solicitado al Parlamento reabrir la consulta pública para la ley de vivienda vacacional, entiendo porque no están de acuerdo con el texto propuesto. Sí, en efecto, el reglamento de la Cámara establece en el artículo 221 la posibilidad de que en el trámite parlamentario se abra un trámite, como tú bien decías, de consulta pública a fin de que los ciudadanos puedan dirigir directamente, en esta ocasión, al Parlamento de Canarias sus opiniones y sus manifestaciones que han de ser recogidas en un informe y pasadas a los distintos grupos que conforman el arco parlamentario. Es un trámite no muy habitual en el Parlamento. Desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional consideramos oportuno solicitarlo a la mesa del Parlamento y en el día de ayer pues hemos tenido conocimiento que se ha admitido a trámite esta consulta pública y por tanto los ciudadanos van a tener la posibilidad de dirigirse directamente a los parlamentarios haciéndoles saber cuál es su opinión acerca de esta futura ley. Claro, cuando hablamos de los ciudadanos, si hay una avalancha de opiniones de cómo se gestiona eso, o es lo que ustedes piensan que puede pasar, o simplemente a lo mejor solo los afectados se van a dirigir, porque a lo mejor si a mí no me, ni me va ni me viene, entre comillas, vamos a decirlo así, el alquiler vacacional, a lo mejor no opino, pero la parte afectada o a la que le perjudica sí se va a pronunciar al respecto. Sí, en efecto es un trámite público, cualquier ciudadano, afectado o no, como en cualquier otra materia, se puede pronunciar con total libertad y respeto, por supuesto, y ya ha sucedido que hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación que los parlamentarios están recibiendo más de 500 emails al día en relación con esta materia. Esto pone en evidencia que es una cuestión que está afectando a miles de familias canarias y que las familias canarias en esta cuestión se están jugando los cuartos, no lo olvidemos. ¿Qué es lo que no le gusta a ustedes de esta ley de alquiler vacacional? Bueno, para nosotros aquí hay dos cuestiones fundamentales. Una con la que podemos incluso estar de acuerdo y otra con la que no lo vamos a estar en absoluto, salvo que se modifique. La primera es que la ley, el espíritu de la ley es, como ha dicho la propia Consejería de Turismo, no va a haber ni un alta más de vivienda vacacional nueva tras la entrada en vigor, porque se condiciona a que el planeamiento del municipio lo prevea expresamente y todos sabemos lo que tardan los planeamientos municipales para adaptarse a cualquier otra nueva realidad y por tanto lo que es evidente es que desde que se apruebe la ley no va a haber más altas de vivienda vacacional. Con este punto podemos llegar incluso a estar de acuerdo, porque nosotros somos conscientes desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional que el crecimiento en viviendas vacacionales, en hoteles, en complejos de apartamentos, en definitiva, en cualquier actividad no puede ser ilimitado. Por eso en este primer punto podemos llegar a estar de acuerdo. Lo que no podemos estar de acuerdo con la consejería es el resto de articulado que se ha convertido en una auténtica purga y una auténtica carrera de obstáculos para que aquellos que ya a día de hoy tienen presentada su declaración responsable de inicio de actividad de vivienda vacacional, eh, se les retire la misma en lugar de optar por una consolidación de uso que ya se ha hecho, recordemos, en Canarias con los apartamentos turísticos y las personas que vivían en los mismos, cosa de la que yo me alegro. Pues nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos mida con el mismo rasero y que se consolide las viviendas vacacionales que existen en la actualidad en Canarias, entre otras cosas, porque según el gobierno de Canarias, en una ratio que ha establecido en la propia norma, todavía se podría seguir creciendo el número de viviendas vacacionales, con lo que no hay ningún sentido de dejar a nadie en la cuneta. Claro, pero por ejemplo, siempre las críticas son, recibimos 18 millones de turistas, seguimos subiendo el número de turistas que llegan a Canarias, la oferta es inmensa, cada vez parece que hay más vivienda vacacional, pero luego escasea también el alquiler residencial, ¿no? ¿Ustedes consideran que no tiene nada que ver que no haya viviendas residenciales con que muchas de las viviendas que antes existían ahora sean de alquiler vacacional? Bueno, los números hay que analizarlos y no verlos a grosso modo, porque de las 60.000 viviendas vacacionales que hay dadas de alta ahora en Canarias, solo se están dedicando al alquiler turístico 48.000. Esos son datos de la propia Consejería de Turismo. Es decir, hay muchas altas de viviendas vacacionales que son viviendas que, segundas residencias que no se alquilan ni se utilizan, o incluso propietarios que tienen alquilada su vivienda de larga temporada, pero que han presentado la declaración responsable por si acaso, por si la nueva norma el día de mañana los deja en la cuneta. Lo que quiero decir con esto es que según los datos oficiales de la propia consejería, hay 15.000 viviendas vacacionales menos alquilándose efectivamente de las que realmente constan en el registro turístico.
En cuanto al problema de la vivienda, yo creo que a nadie le cabe duda y hay numerosos estudios sobre esta cuestión. El último de la Universidad de las Hespérides, que se presentó esta misma semana en Las Palmas de Gran Canaria, que indica que el problema de la vivienda, y yo creo que eso todos vamos a poder coincidir, es un problema estructural, no solo de Canarias, sino de toda Europa. Es decir, llevamos más de 10 años prácticamente sin construcción de obra nueva, cuando por el contrario la población está incrementando a un ritmo importante. Estamos viendo que las compraventas por parte de extranjeros en Canarias están llegando casi al 50% del total de las ventas, y todos sabemos que es difícil competir con un noruego que cobra 4 o 5 mil euros al mes, y por tanto los canarios que no llegan a esa capacidad económica pues van en situación de desventaja. Todos sabemos que llevamos más de 15 años prácticamente sin construcción de viviendas de protección oficial. En definitiva, hay muchísimos factores que están influyendo en la cuestión de la escasez de vivienda residencial, y por tanto tratar de reducirlo a la vivienda vacacional no es más que un vano intento por parte de aquellos que están interesados en que este modelo de alojamiento desaparezca. Claro, y ante esa demanda de viviendas, ¿no? Y el tiempo que se tarda en construir viviendas y encima sabiendo lo lenta que es la administración para algunos aspectos, ¿no tiene a lo mejor la pretensión esta ley de parar el que haya cada vez más viviendas vacacionales para que por lo menos en ese tiempo o en ese periodo en el que se va recuperando otra vez la normalidad, ¿no? En el mercado del alquiler, pues pueda haber un respiro para quienes no pueden acceder a una vivienda en Canarias? Sin lugar a dudas, nosotros de hecho, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ha ido incluso más allá en algunas cuestiones que el propio gobierno de Canarias, y les indicamos cuando se comenzó con este trámite que se hiciera una auténtica moratoria de viviendas vacacionales. Nosotros pedimos hace más de un año que se paralizaran las nuevas altas de viviendas vacacionales. A mí me gustaría que alguien me sacara un corte o una entrevista de prensa de algún representante del sector hotelero que estuviera pidiendo moratorias para su sector, que no quiere más hoteles en Canarias. Pues eso lo hemos hecho desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. No se nos hizo caso y se ha creado este efecto llamada que ha conseguido que se den de alta más de 20.000 viviendas vacacionales en un año y medio, aunque insisto, no todas ellas se están comercializando. Pero en mi opinión no me cabe ninguna duda que al gobierno de Canarias le interesaba este efecto llamada, porque cuando tenemos 40.000 viviendas vacacionales en octubre de 2023, este texto no se justificaba porque había 40.000 viviendas, pero ahora que hemos conseguido un incremento masivo de, al menos en el número de viviendas vacacionales registradas, sí el gobierno de Canarias tiene el as en la manga para justificar que exista una normativa prohibitiva por el número de viviendas vacacionales, cuando son ellos, como hemos dicho, los que interesadamente han creado este efecto llamada para justificar, insisto, la normativa restrictiva que se va a cargar nada más y nada menos que al 89% de las viviendas vacacionales que pertenecen, están en manos de pequeños propietarios, no en grandes tenedores, ¿eh? Entonces entiendo que señala directamente al Gobierno de Canarias de provocar esta situación para poder sacar adelante la norma. Sí, sí, sin lugar a dudas. El gobierno de Canarias le interesaba que hubiera muchas altas y mientras más rápido mejor, porque con eso se justifica la norma. Si yo tengo 10.000 viviendas vacacionales en Canarias, no se justifica una norma restrictiva. Si tengo 60.000, sí. Pues el gobierno de Canarias ha creado voluntariamente este efecto llamada en el que ha traído, incluso ficticiamente, porque insisto, no se están alquilando muchas de ellas de manera efectiva en el mercado, más de 20.000 viviendas desde octubre de 2023, y con esto pretenden justificar la necesidad de su norma. Ante esta situación, luego también nos encontramos, y también ha dicho Javier Valentín algo importante, ¿no? ¿No? Aquellos que tienen, pues, son pequeños y medianos pues, propietarios, ¿no? Vamos a decirlo así, y no son grandes tenedores. ¿Existe alguna parte dentro de la norma que señale directamente a estos grandes tenedores que a lo mejor pues tienen grandes complejos que lo dedican a vivienda ocasional y que a lo mejor, o que antes eran viviendas residenciales y los están cambiando, y que esta parte sí pueda estar perjudicando al alquiler residencial? La norma con carácter claro y tajante no hace una diferenciación. Lo que sí incluye es una disposición transitoria que permite a aquellos que tienen un hotel, un complejo, un edificio de viviendas vacacionales, que puedan solicitar, previo cambio de planeamiento, a la modalidad de hotel o de apartamento. Pero esta opción no la tiene el propietario particular. Es decir, al gran tenedor se le está dando una salida que no se le da al propietario de la vivienda particular, que recordemos en muchos casos está permitiendo, como han manifestado muchos socios públicamente, que sus hijos estudien en Madrid con lo que ganan
con la vivienda vacacional o incluso en muchos casos complementando las pensiones de muchos de nuestros asociados y por tanto nosotros entendemos que es un buen sistema de reparto de la riqueza del turismo y como siempre hemos sostenido que los dineros que vienen a Canarias del turismo no se vayan nuevamente fuera a grupos hoteleros, sino que la sociedad canaria de una manera sostenible también pueda ser beneficiaria del impacto económico que el turismo genera en el archipiélago. ¿Qué ocurre luego con aquellos que, bueno, pues tienen una vivienda en plataformas de alquiler online y que a lo mejor ni siquiera están registrados? Lo digo porque son muchos casos y a mí me han contado algunos de ellos y en algunos casos también he podido comprobar de manera directa que hay viviendas donde pues cada semana cambian los huéspedes y que ni siquiera tienen cartel ni a lo mejor pues pueden estar dadas de alta. ¿No sería mejor también incluso más inspecciones para evitar que los que sí están dados de alta no se vean afectados por quienes no? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y lo hemos sostenido desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Las viviendas vacacionales que se comercialicen en Canarias tienen que estar debidamente registradas en el Registro General Turístico de Canarias, tienen que estar dadas de alta en el IJIC, que recordemos es una cuestión que nosotros hemos sostenido, el pago de los impuestos en el IJIC, cuando en otras partes de la península un particular que alquila turísticamente su vivienda a otro particular no paga IVA y en Canarias sí pagamos IJIC, cosa de la que nosotros nos alegramos porque así contribuimos al beneficio de las arcas públicas que pueda ser destinada a servicios de la ciudadanía que hacen falta, que se van a poner en peligro con este proyecto de ley. El gobierno de Canarias en la memoria económica dijo que la norma no iba a afectar a las arcas públicas canarias y sin embargo la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias dictó un informe demoledor en el que dijo que había un obstáculo impeditivo a la continuación de la norma, porque en efecto la eliminación de todas estas viviendas vacacionales, y estas son palabras de la Consejería de Economía, iba a suponer un importante quiebro para las arcas públicas canarias, tanto en la recaudación del IJIC como en la parte que corresponde del IRPF, y que desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional hemos calculado en más de 107 millones de euros al año. En definitiva, además de la quiebra, los impuestos públicos, por supuesto, como decíamos, la inspección de turismo tiene que hacer su trabajo, tanto con las viviendas vacacionales como con los hoteles, como con los complejos de apartamentos y todos aquellos que no estén cumpliendo con la legalidad vigente, por supuesto, tienen que ser expulsados del circuito sin ninguna duda. Claro, yo, si pongo, por ejemplo, un caso, yo tengo una casa, una segunda residencia, la quiero alquilar y me abro una página web y pongo Casa Pepito, alquílala en Canarias, maravilloso, una segunda planta, etcétera, etcétera, y claro, pago en efectivo. ¿Eso de qué manera se puede luchar contra ello? Porque claro, a lo mejor hay gente que viene, me paga en efectivo, ni factura ni nada, están dentro de la vivienda y no sé hasta qué punto, pues todo eso también se puede controlar para evitar que se esté dando. Bueno, el 99,9% de la promoción de las viviendas vacacionales no se hace a través de canales propios, sino se hace a través de plataformas tipo Airbnb, Booking y demás. Es residual aquellas personas que comercializan de manera individualizada su propiedad, porque el alcance que yo pueda tener con mi página web propia, que se pierde en el universo de Internet, no es el mismo que si usted entra en Booking o entra en Airbnb y busca apartamentos en Santa Cruz de Tenerife. En España esta cuestión está más que regulada. Hay un modelo que es el 238, que todas las plataformas tienen la obligación anualmente de comunicar a la agencia tributaria los pagos que usted ha recibido por su comercialización de su vivienda a través de Booking o de Airbnb. De tal manera que los pagos que usted recibe no son en metálico, sino que a usted Airbnb o Booking le hace una transferencia del importe de la reserva. Y ese dinero consta en su cuenta corriente. Y ese dinero a Hacienda le consta que usted lo ha recibido porque, como digo, estas plataformas están obligadas a presentar un modelo anual con los importes de las reservas que usted ha recibido. Con lo que hay que ser muy soquete para no declarar ese impuesto a la agencia tributaria cuando la página web le está diciendo a la agencia tributaria que usted ha recibido X euros al año y cuando usted lo ha recibido en su cuenta corriente. No obstante, insisto, en la actividad de la vivienda vacacional, como en los restaurantes, en la gasolinera o en los supermercados, todos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales y aquellos que no estén cumpliendo con las mismas, sea el sector del que sea, obviamente lo que hay que hacer es darles caña. Claro. ¿Y qué le parece que también el gobierno de Canarias, si no me equivoco, hace poco se sentara con esas plataformas, ¿no? Si no me equivoco, Airbnb
o no sé si había alguna más también, o Booking creo que era incluso, para intentar que se frenara, ¿no?, un poquito también el que de manera fraudulenta alquila su vivienda. Sí, es una de las reivindicaciones que nosotros siempre hemos sostenido y que todos aquellos que se publiciten en una página web de estas que usted ha mencionado, pues que incluyan su número de registro y que además este registro sea verificado por las autoridades. De hecho, ya existe un reglamento que entró en vigor el 2 de enero de este año, que es el Real Decreto 1312/2024, que será plenamente aplicable a partir del 1 de julio de este año, en el que se crea una ventanilla única a nivel estatal donde deben estar inscritas todas las viviendas vacacionales para que el Ministerio mande requerimientos a las páginas web y excluya a todas aquellas que no se están comercializando estando dadas de alta en las comunidades autónomas. Lo que sí es cierto es que, y eso lo hemos recurrido nosotros ante el Tribunal Supremo y está pendiente de sentencia, este Real Decreto, a nuestro juicio, se ha excedido totalmente, es una norma de ámbito estatal, porque el reglamento de la Unión Europea que impone a los estados esta obligación del registro único dice que no pueden estar obligados los ciudadanos a un doble trámite de inscripción. Y recordemos que todas las viviendas turísticas ya están inscritas en los correspondientes registros autonómicos, que son los que tienen competencia en la materia, y sin embargo el gobierno de España los obliga a pasar por un nuevo registro, en este caso en el registro de la propiedad, creando esa duplicidad de registros con la que no estamos de acuerdo desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, pero sí con la idea misma del registro único de la ventanilla para que, insisto, consten en ese registro todas las viviendas vacacionales que están debidamente inscritas y que por tanto se excluyan de las páginas web aquellas que no están debidamente registradas en la comunidad autónoma. Claro, a tenor de lo que ha dicho Javier Valentín sobre ese nuevo registro que, bueno, pues está ocurriendo, ¿no?, en todos aquellos que se dedican al sector digamos, de acoger, ¿no?, a los turistas. ¿Cómo lo hacen? Porque muchas veces cuando hablamos de alquiler vacacional se suele a lo mejor dejar la llave en un cajetín, y en este caso lo que pide el gobierno es, oye, ¿con quién te quedas? Dame los datos, correo electrónico, todo eso tienen que hacerlo previamente, luego van allí y comprueban que esas personas son las que están. ¿Cómo se está haciendo esta parte? Esa cuestión ya está totalmente regulada desde hace años, de hecho, y la última regulación es el Real Decreto 933/2021, que establece la obligación a los propietarios de las viviendas vacacionales de España y también a los hoteles, a las empresas de rentacar y demás, a la obligación de pasar los datos al Ministerio del Interior. Cualquier ciudadano, cualquier persona que se aloje en una vivienda vacacional o en un hotel, por ejemplo, tiene la obligación de proporcionar sus datos a aquella persona que los hospeda o al hotel. Es lo típico que nos reciben el DNI cuando vamos a un hotel, pues lo mismo en una vivienda vacacional, y el propietario de la vivienda vacacional está obligado a pasar esos datos al Ministerio del Interior porque el objetivo es garantizar la seguridad ciudadana y, por tanto, controlar a aquellos sujetos que puedan ser peligrosos, y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sepan en cada momento quién se está quedando en las viviendas vacacionales, cosa, insisto, desde la que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, por supuesto, nos alegramos de que así sea, porque queremos contribuir a la seguridad ciudadana, sin lugar a dudas. Bueno, sí, no mucho, si no me equivoco, tuvo lugar la primera inspección que se hacía en Canarias a viviendas vacacionales y se eliminaron 134 licencias. ¿Qué va a pasar con estas licencias? ¿Se pueden recuperar? ¿Ya se dan por perdidas? Bueno, ese es el titular de prensa, pero la inspección lleva trabajando muchísimos años. Lo que pasa es que el titular es bastante más goloso, ¿no?, por el número. Pero inspección ha habido desde el año 2015 y hay muchas viviendas que los cabildos correspondientes incoaban los procedimientos para, permítame la expresión para entendernos, echarnos abajo, de dejar sin efecto las declaraciones responsables de altas de las viviendas vacacionales, y así debe ser, porque es la administración la competente para inspeccionar en esta actividad y en cualquier otra si uno cumple o no cumple con la normativa vigente. En el caso que usted comenta, que son 138 viviendas en la isla de Lanzarote, pues se ha abierto ese procedimiento de inspección, por supuesto,
cualquier ciudadano, es un derecho que le asiste, puede hacer alegaciones ante ese procedimiento administrativo y si no está de acuerdo puede llevarlo a los tribunales de justicia para que un juez determine si esa declaración de imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad es legal o no, porque, insisto, nos hemos encontrado también desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional con numerosos casos que hemos ganado precisamente porque los cabildos han echado abajo declaraciones responsables que después los tribunales de justicia han reactivado y han obligado al propio cabildo a readmitirla por un incorrecto trámite administrativo. En definitiva, como en cualquier procedimiento, pues le asiste a uno el derecho a defenderse. Sin duda. Bueno, para ir acabando, ¿cuántas veces se han sentado con el gobierno de Canarias, con la consejera del área, para intentar limar asperezas y llegar a un acuerdo común que parece que sigue muy lejos de lo que, bueno, de lo que se espera? Sentarnos en una mesa, nos hemos sentado 3 veces, no nos han escuchado ninguna de ellas porque han hecho caso omiso a nuestras solicitudes, conversaciones fuera de mesa hemos tenido bastantes más, doña Jessica León, cuando hemos coincidido con ella, por supuesto, nos ha escuchado, pero no hay un interés a día de hoy real de hacer o incluir en ese proyecto de ley los requerimientos o las inquietudes de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, insisto, no solo nuestra, sino de otros muchos sectores como que se han pronunciado en contra de esta norma, como la Federación Canaria de Municipios, la Federación de Cabildos Insulares, los colegios de administradores de fincas de ambas provincias, la Confederación Canaria de Empresarios. En definitiva, como hemos venido denunciando, se trata de un texto sin ningún tipo de consenso y nosotros esperamos que ahora en el trámite parlamentario pues se reconduzca la norma y de ver la luz pues sea una norma que no deje fuera, como decíamos, al 89% de las familias canarias que se dedican al alquiler vacacional. ¿Y por qué cree que no son escuchadas esas demandas después de esas conversaciones, ya sea en reuniones oficiales o externas? Bueno, hay un interés inequívoco de excluir a las viviendas vacacionales de la oferta turística de Canarias y esto, la consecuencia que va a tener, como ha tenido en otras zonas, como por ejemplo en la ciudad de Nueva York, en la que se excluyó en septiembre de 2023 a gran parte de las viviendas turísticas de esa ciudad, lo único que ha conseguido son 3 cosas. En primer lugar, un incremento de más del 25% de la noche de hotel en la ciudad de Nueva York, con lo que viajar ahora mismo a Nueva York es bastante complicado si no tienes un bolsillo abultado. En segundo lugar, que no se ha solucionado en la ciudad de Nueva York ni de lejos el problema de la vivienda, que sigue siendo el mismo que antes de la regulación restrictiva. Y en tercer lugar, lo que es más lamentable es que ha expulsado a muchas de esas viviendas turísticas al mercado ilegal, se están promocionando por canales que no son los de Airbnb o Booking, sino por grupos de WhatsApp, por Facebook o por otros muchos, y esto no es deseable ni es admisible. La gente se va a buscar la vida porque va a tener que seguir pagando los estudios de sus hijos o va a tener que seguir ganando un complemento para su mísera y escasa pensión y por tanto si lo necesita comercializar por grupos de WhatsApp lo va a hacer. Nosotros le estamos diciendo al gobierno de Canarias que esto no puede ser admisible y que más vale que lo tengan controlados y que paguen impuestos a expulsar a la gente a una situación de ilegalidad que no es deseable. Y por último, ¿considera que esa ley, ¿no?, de vivienda que en su momento sacó el gobierno de España, que protege quizá en demasía, ¿no?, al inquilino y que hace que muchos a lo mejor pues cierren sus viviendas o quieran cambiar, no sé, de residencial a vacacional, puede haber afectado por el hecho de que a lo mejor pues teman que se le meta a alguien y deje de pagar, que hay ocupas, todo eso que hemos visto también que muchos, ¿no?, siguen criticando, que parece que si lo alquilo residencial voy a tener el peligro de que se me meta alguien y no pague, pero si lo pongo en vacacional pues encima gano dinero y voy a tener ese tránsito y no voy a tener tanto problema? Sin lugar a dudas, la ley de vivienda estatal del 2023 es nefasta. Ha sido nefasta y continúa siendo nefasta y seguirá siendo nefasta porque crea una absoluta inseguridad jurídica en el propietario de una vivienda. Cada vez se le ponen más obstáculos a los propietarios de vivienda. Recordemos que los desahucios, si usted es propietario de una vivienda y a usted su inquilino no le paga y se declara en situación de vulnerabilidad, usted no puede recuperar la posesión de su vivienda, aunque se celebre el juicio, se va a suspender ese lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2025, que recordemos que ya viene suspendiéndose desde el año 2020, es decir, si usted inició este procedimiento de desahucio en el año 2021, usted todavía no ha podido recuperar su vivienda y tiene allí dentro un inquilino
que sigue disfrutando de su vivienda y además usted tiene que continuar pagando el agua y la luz y usted también va a tener que continuar pagando la hipoteca, porque a usted el banco no le va Claro. a perdonar la hipoteca. Sin lugar a dudas, nosotros también hemos defendido que el gobierno de Canarias, en este caso, que es el que tiene la competencia en materia de vivienda, obviamente no nos han hecho ni caso porque aquí nadie quiere asumir sus responsabilidades, le hemos dicho que garantice el gobierno de Canarias el pago de las rentas del mercado del alquiler de larga residencial para invitar a los propietarios a que pongan sus viviendas en el mercado del alquiler. Si usted tiene una vivienda y usted sabe que si el inquilino no le paga, tiene detrás al gobierno de Canarias, si ese precio que garantiza el gobierno de Canarias es el precio de mercado, a usted se le invita abiertamente a poner su vivienda en el mercado del alquiler, porque qué mejor avalista que el gobierno de Canarias. Y esta solución es más fácil, más rápida y más efectiva que no construir viviendas, que también es necesario, que ahora mismo el gobierno de Canarias no está en disposición de sacar 13.000 viviendas nuevas cada año, que garanticen las rentas para que los propietarios de viviendas abran las puertas de sus viviendas y las alquilen a personas que les hagan falta con la garantía del gobierno de Canarias detrás. Bueno, pues veremos qué ocurre y agradecemos a Javier Valentín, vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, que nos haya relatado y explicado cómo están las cosas y veremos pues también si esos cambios y todas esas medidas que proponen pues se llevan a cabo. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.